Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron a la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes, hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Soy su amigo el Padre Cifranco. Veremos a través de este Evangelio cómo el Señor viene a manifestarse a sus hermanos en ese talento que ellos tenían, en ese oficio de pescar, pero que el Señor les invitará a ser pescador de hombres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. ¿Le echaron? Pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas, y pan.
Dícele Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Sabieron que era el Señor. Bien, entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que hace recordar a San Pedro ese llamado que el buen Jesús le hizo para ser pescador de hombres. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, que nos enseñas ese llamado de amor, ese primer amor, que nos invita a ser fieles a la palabra, a seguir este camino de amor, de misericordia, de llevar la buena noticia y ser instrumentos de bendición para nuestros hermanos, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos este hermoso llamado que el Señor hará a sus apóstoles. Sí, estarán ellos a la orilla del mar de Tiberíades. El Señor se manifestará a ellos. Veremos que estaban Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro recordará su oficio y le dirá que voy a pescar. Ellos también lo quieren acompañar. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Pasó lo mismo que en San Lucas, cuando el Señor hace el primer llamado a Simón Pedro. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Ellos les contestarán que no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Y por esa fe, así como San Pedro después recordará cuando el Señor le dice: rema mar adentro. Señor, hemos pescado toda la noche, pero por tus palabras echaré las redes. No lo comprendía, porque estaban turbados su corazón, preocupados, porque el Señor había muerto, y no sabían qué sería de sus vidas. El Señor les recordará de nuevo su llamado, así como también a ti y a mí nos recordará ese primer amor, esa primera manifestación que nos enseña a ese llamado, a ese sentido de nuestra vocación. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, sabemos que es Juan, dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido porque estaba desnudo y se lanzó al mar. Los discípulos vinieron a la barca, arrastraron la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. No sabían qué actitud tomar delante del Señor. Pedro sentía esa tristeza en su corazón porque lo había negado 3 veces y cantó el gallo. El Señor le dirá: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús, el Señor, los invitará a comer. Venid y comed. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Por qué el miedo? Si es el Maestro que los ama, que no los va a señalar, que no les va a reprochar porque huyeron. Pero sin embargo, no sabían qué hacer. Sabieron que era el Señor. Bien, entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta es la tercera vez que se aparecerá Jesús a sus discípulos, después de resucitar entre los muertos.
Es el llamado que Jesús recordará a San Pedro, donde después recibirá el Espíritu Santo. Ya no tendrá miedo, porque va a llevar la evangelización, las palabras de Jesús, y verán grandes signos, milagros, prodigios en la vida de sus hermanos. El Señor ha estado grande con nosotros, milagros, prodigios. Nos ha llamado por nuestro nombre en nuestra historia. Él cree en ti. Falta que tú le creas a Él y vivas esa fe íntegra de creer en sus palabras, de ser obediente a sus mandatos, de vivir esos grandes regalos que nos invitan a manifestar sus maravillas a la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración para dar gracias al llamado que Dios nos hace y que podamos llevar esta obra buena y poder ser fiel a sus palabras que nos dan vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, qué hermoso regalo que te has manifestado a la humanidad. Nos has creado por amor. Has enviado a tu Hijo Jesús, que ha cautivado el corazón de los 12, los apóstoles, de los demás discípulos. Qué bueno es encontrarnos contigo. Ese llamado especial que nos hiciste, como lo has hecho con Simón Pedro. Nos recuerdas que debemos llevar esta buena noticia a través de los talentos que nos has dado. A mí como ministro, a mis hermanos, en ese talento, algunos que han estudiado alguna carrera, otros que llevan un oficio. Qué bonito es llevar las palabras de Jesús a través del amor, la misericordia, de ayudar y servir a los demás o a aquellos que han estado en la oscuridad y buscan esa luz. Qué bueno eres tú con nosotros. Nos sentimos privilegiados, porque solamente queda decir gracias, Señor. Sé que en este mundo tendremos grandes retos, pero es el amor que nos lleva a llevar este tesoro en vasija de barro, de siempre insistir, de llevar esta palabra de vida, que no está solo ni sola. Es abrir el corazón para que el Señor tenga el primer lugar en nuestras vidas y podamos dar testimonio a través de la oración, de sus promesas, de la Eucaristía, pan de vida que vive en el corazón de la humanidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mira el llamado especial que hace el Señor Jesús a Simón Pedro. Le recuerda de dónde lo sacó y lo invita a ser pescador de hombres. A ti y a mí, Dios nos ha dado un talento hermoso. Creamos en sus promesas, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios y las bendiciones en la humanidad. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!